Muy buenas para todos. Que el Señor los bendiga. Qué felicidad. Una reunión más, una transmisión más, una enseñanza más de nuestra hermana María Luisa. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a dar inicio, como siempre, todas las reuniones. Vamos a orar. Los que están allá viéndonos también por internet, vamos a orar y vamos a presentar esta reunión a nuestro Dios para pedirle que esté con nosotros, que se manifieste y que nos bendiga. Oremos. Señor de señores, te damos las gracias, te veneramos, te honramos y te exaltamos, como en cada reunión donde nos congregamos para darte a ti la más suprema alabanza, para adorar y alabar al Rey de Reyes, pero para disfrutar de tu presencia, de la manifestación de tu Santo Espíritu, para disfrutar de tu poder, de tu cercanía, de lo que tú prometiste, de lo que tú dijiste, que estarías tú con la iglesia, que estarías tú con nosotros y que estarías tú en nosotros, Señor. Este momento es para ti. Bendícenos con tu presencia, manifiéstate con poder, glorifícate en medio de tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así de pie, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo número 2 del libro de Hebreos. Se encuentra casi al final de la Biblia, antes del libro de Santiago. La Biblia que utilizamos en la iglesia, la Biblia en español, es la Reina Valera, con revisión 1960. Si su primer idioma es el inglés, utilizamos la nueva versión King James, y también hay otras versiones de otros idiomas, pero cuando estamos así reunidos en las reuniones de enseñanza, es la Biblia que nosotros utilizamos. Ojalá también usted la pueda conseguir, porque ahora que vamos a hacer esta lectura, vamos a participar todos. Vamos a hacer esta lectura para el honor y la gloria de nuestro Dios. Va a ser en Hebreos, en el capítulo 2, a partir del verso número 10. Vamos a iniciar, les pido que me acompañen. Así dice la Biblia: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el verso 1 del capítulo 3: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios,
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La gloria sea para nuestro Rey de Reyes, la gloria sea para nuestro Dios. Tomen asiento, hermanos. Ahora vamos a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, al Espíritu Santo, cantando el himno 80, Hubo quien por mis culpas. Quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, lo murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, lo murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, lo murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Definitivamente todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar otro himno. Cantemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Redentor. El himno 8, todo a Cristo yo me rindo.
Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y ese es el sentir que todos tenemos en la iglesia. Nos rendimos delante de nuestro poderoso Señor, de nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, la importancia de dar a conocer todo esto tan bello, todo esto tan hermoso que el Señor nos ha dado, un evangelio de verdad, una manifestación real de su Santo Espíritu. Tenemos la oportunidad de hacerlo de voz a voz, como también tenemos la oportunidad de compartir los canales que tenemos en YouTube, tanto la iglesia como el canal de nuestra hermana María Luisa, nuestra página web de la iglesia. Es decir, tenemos muchas herramientas, como lo ha compartido nuestra hermana María Luisa. Hoy en día es muy fácil evangelizar. Hoy en día es muy fácil compartir todo lo que el Señor nos está dando, porque todo es público, porque las puertas están abiertas para todo aquel que quiera entrar. La gloria y el honor sea para nuestro Dios. Los invito, hermanos, ahora que puestos de pie, vamos a cantarle coros a nuestro Dios, y ahora vamos a cantarle, pero también con aplausos. Si usted le puede aplaudir al Señor, apláudalo, porque esos son como un instrumento natural que el Señor nos ha dado. Vamos a utilizarlo porque ese es el momento para darle la exaltación y la gloria a nuestro Rey, para darle a Él la más suprema alabanza. Cantemos el coro 18, una realidad en la iglesia: Dios está aquí. Está
gran bendición, la gloria sea para nuestro Dios. Este regalo que el Señor nos da de que Él se hace presente aquí con nosotros, pero también en nosotros. Definitivamente debemos ser muy agradecidos con nuestro Dios. Definitivamente tenemos que darle las gracias constantemente al Señor, y yo les invito que en este momento hagamos eso, que en este momento oremos para darle las gracias al Señor por su evangelio, por lo espiritual, por lo material, por todo. Dele gracias al Señor, y también vamos a pedirle que reciba nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendito Señor de señores, Padre de los cielos, tu gran bondad y tu gran misericordia de darnos un Redentor, de darnos un Salvador, de darnos estas buenas nuevas de salvación, este camino que nos está conduciendo a ti, a las moradas eternas, tu acompañamiento, tu presencia con nosotros y en nosotros, los ministros que tú has colocado, tu pueblo y tu nación que tú la apartas para tu alabanza. Tú sea que has escogido a cada uno, eres tú el que escoges los corazones, eres tú el que traes a cada uno a tu iglesia. Así está plasmado en el libro Vivencias, así, Señor, sucede en la iglesia. Por eso, Señor, te damos la gloria, te damos el honor y te damos la alabanza. Señor, también vamos a diezmar. Señor, hemos entendido que esa 10ª parte de lo que nos regalan, de lo que encontramos, de lo que tú permites que nosotros ganemos, te pertenece a ti. Señor, te lo damos con todo nuestro corazón. Glorifícate como lo has estado haciendo y lo seguirás haciendo. Nada faltará a tu iglesia, tú lo has dicho, y eso es una realidad. Te damos las gracias, te adoramos y te alabamos. Bendito para siempre sea el nombre de nuestro Dios. Cantemos otro coro, el coro 52, la iglesia es tuya. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Y nos lo ha concedido nuestro Dios, la gloria sea para el Señor. Este avivamiento nos lo ha dado nuestro Dios, le damos a Él toda la alabanza. Antes de recibir a nuestra hermana María Luisa, antes de ser testigos de la forma como el Señor sigue utilizando a nuestra hermana María Luisa para libertarnos, un sueño, una hermana de la iglesia, que ella tenía una dificultad, que estaba muy preocupada porque tenía una enfermedad que los médicos le habían dicho que iban a tener la necesidad de un medicamento para toda la vida y que iba a ser una enfermedad muy complicada de sobrellevarla. Ella tuvo un sueño con nuestra hermana María Luisa, y ella veía a nuestra hermana María Luisa sentada en un trono enseñando con unas vestiduras reales, primorosas, y a medida que nuestra hermana María Luisa iba enseñando, el Señor iba bendiciendo, el Señor iba libertando, el Señor iba haciendo maravillas, y esta hermana de la iglesia pensaba: Señor, ¿llegará esa bendición a mí? Señor, tú me libertarás por medio de la enseñanza de la hermana. Y ella despertó, luego fueron a los médicos, le hicieron los exámenes y ella ya no tiene más la enfermedad. La gloria sea para nuestro Dios, gloria al nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, les aconsejo que prestemos mucha atención
a las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, vamos a recibir mucha bendición de parte de nuestro Dios. Los dejo en compañía de ella. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga a todos, a todas, grandemente el día de hoy. El día de hoy es un día más donde ustedes van a deleitarse de la enseñanza, o todos nos vamos a deleitar, porque todos estaremos leyendo la Biblia y meditando en esta maravillosa narración histórica, pero que no es una narración histórica que se quedó allí plasmada en un libro, sino que el Espíritu Santo, nuestro Dios, está ahí con nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia para leer, inmediatamente el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayuda, nos hace entender, nos da alegría en nuestro corazón, regocijo, vivifica. Esta palabra la vivifica nuestro Dios. Nosotros leemos un libro cualquiera de historia, cualquier libro que leemos en el mundo, y nosotros no vivimos esas experiencias espirituales como las que vivimos cuando abrimos el libro llamado Biblia. Ahí está Dios vivificando y haciendo que todos estos escritos queden vivos, que sean una realidad en nuestro entorno, en nuestro momento de nuestras vidas. Razón tenía el Señor cuando decía que Él era el mismo ayer y hoy, el mismo ayer. Para Dios no existe el tiempo, para Dios no existen los años, los siglos, no existe eso. Para Él no existe ese tiempo, es para nosotros los humanos. Y por eso el Señor dice que Él es el mismo, actúa igual, nos trata igual. Lo único que el Señor hace es aumentar la ciencia, darle inteligencia al hombre para que la ciencia y la tecnología avancen, para que se descubran más cosas que Dios hizo aquí en este planeta Tierra y el hombre pueda transformar todo esto para disfrutar, para que nosotros los humanos disfrutemos, pero que también le demos las gracias a nuestro Dios y la honra a Él. Así que mi Dios me los bendiga en el día de hoy. Pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares y vamos a abrir la Biblia. Y vamos en Mateo 17. En Mateo 17 corresponde hoy nuestra lectura, nuestra meditación, nuestra manera de leer y comentar también, porque nosotros leemos y hacemos comentario. Decimos que las cosas debieron haber sido de esta manera, de la otra, o en fin, que el personaje no debió decir aquello, que debió haber procedido de otra manera. Y todo eso nos sirve a nosotros para crecer en nuestra vida espiritual y también para adquirir conocimiento. Y enamorarnos de Dios, que es lo más importante. Enamorarnos de Dios. Así que son bienvenidos hoy todas las personas recientes. Bienvenidos personas por primera vez. Y a aquellos que no quieren asistir a las congregaciones el día domingo o cualquier día de la semana, les invito para que ustedes asistan a la congregación. Ustedes que son recientes o que por primera vez han seguido esta enseñanza. Es muy bueno que ustedes vayan a la congregación porque allí les van a imponer manos, van a orar por usted. Dios tiene muchas cosas que decirle, que prometer, que enseñar, orientar, dirigir. Usted va a recibir bendición de Dios, va a recibir sanidad también. Sanidad física y sanidad espiritual también. Entonces son muchos los beneficios que usted va a adquirir asistiendo a la congregación.
Es bueno reunirnos y congregarnos, porque en medio de la congregación Dios se manifiesta mucho y reparte los dones espirituales. Por eso es que el Señor instaló que todos los creyentes, los conocedores del Evangelio, sus seguidores, deberían de congregarse siempre. Eso lo enseña en Hebreos. En el libro de Hebreos se enseña, dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque piensan que allá en su vivienda, en su lugar, en su casa, con leer la Biblia y con orar es suficiente. No, hay que congregarse para recibir dones y también para dar de lo que Dios les ha dado, repartir lo que Dios le ha dado. Entonces, para eso es la congregación. Y además, Dios se agrada mucho y el Señor se alegra mucho cuando su iglesia se reúne, se congrega y todos comienzan a alabar al Señor y allí el Espíritu de Dios comienza a manifestarse. Eso es lo hermoso. Aquí en Mateo 17, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es decir, que él cambió en ese momento su apariencia. Él tenía una apariencia de un hombre, de un ser común y corriente, como los otros hombres. Él tenía su indumentaria, su vestido como lo tenían los apóstoles y la gente, los hombres, los varones del pueblo. Así era que él se vestía, porque él se comportó como ser humano. Quiso ser un humano para poder considerarnos si éramos capaces o no de resistir las pruebas, los sufrimientos, los dolores, la bendición, la felicidad, todo. Él quería considerarnos en ese aspecto y por eso él se comportó para enseñarnos después y decir, sí se puede. Para el ser humano sí se puede lograr la perfección. Sí puedes lograr la lucha, puedes lograr la batalla. Hay que batallar, hay que luchar, hay que triunfar. Eso se puede. Entonces el Señor, por eso él tenía una vida normal, común y corriente. Pero aquí, en este caso, dice que él se transfiguró, es decir, cambió su semblante, cambió su apariencia física y dice que resplandeció su rostro. Los apóstoles pues nunca lo habían visto con su rostro que resplandecía. Probablemente él ya no se le veía la cara, los ojos, la nariz, no se le veía porque ya era un resplandor. Y dice que ese resplandor era parecido como el sol. Y sus vestidos cambiaron también de color y dice que se hicieron blancos como la luz. Esa es la forma como él se transfiguró, cambió. Y en el verso 3 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Eso fue la experiencia que Pedro, Jacobo y Juan vieron del Señor, porque dice que él los llevó a ellos tres a un monte alto, aparte que no había más gente, ni estaban los otros discípulos. Y ellos vivieron esa experiencia. El apóstol Pedro la cuenta. Pasemos aquí un momentico a segunda de Pedro, en la epístola o en la carta del apóstol Pedro, él mismo lo testifica. Aquí en segunda de Pedro 1, del 17 al 18. Segunda de Pedro 1, del 17 al 18. Dice, pero yo voy a leer desde el verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Pedro.
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está aquí testificando el apóstol su experiencia que vivió con el Señor. El 17, pues cuando él recibió de Dios el Padre, es decir, el Señor Jesucristo, recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice en el 18, y nosotros, dice, y nosotros, es decir, los apóstoles, Pedro o los otros dos apóstoles, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí está Pedro testificando que él había vivido esa experiencia. Seguimos aquí con Mateo 17. Entonces aquí cuando él dice que se transfiguró, su rostro como el sol, sus vestidos blancos como la luz, y que apareció Moisés y Elías y hablaban con el Señor. En el verso 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Cómo no iba a ser bueno? ¿Cómo que con esta experiencia tan hermosa, quién no se iba a alegrar, no? Estar allí viendo esta experiencia maravillosa. Dice, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos querían hacer como unos especie de altares, de tabernáculos, de lugares para ellos 3, para que los apóstoles, quizá el deseo de ellos era honrar al Señor, alabarlos, honrarlos de esta manera, haciendo pues estas enramadas o estos lugares especiales. Y dice en el verso 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto fue lo que Pedro testificó. Él después testificó a todos sus hermanos, a las iglesias a las cuales él estaba presidiendo, en las cuales él predicaba. Y él testificaba todo esto, de esta experiencia vivida con Dios. El Señor desde el cielo afirmando que el Señor Jesucristo era su Hijo. Porque dice la Escritura que Dios tomó carne y se hizo hombre para habitar con los seres humanos, para poder enseñarles el camino verdadero de Él. Es así que nuestro Dios, decimos una parte muy pequeña de nuestro Dios, fue lo que se volvió carne, se volvió un ser humano, porque el Padre, el Eterno, el Dios poderoso, seguía siendo poderoso allí, en su trono, gobernando desde su sitio, gobernando el universo. Y actuando el Señor humillándose de esta manera, cuando Él, en este ser, en este cuerpo humano llamado Jesucristo, el Señor se humilla para estar con la humanidad, con los seres humanos. Pero era tanto el amor de Dios y el amor a su creación, a sus criaturas, que el Señor hizo todo esto, por amor, por misericordia, porque el hombre le falló, el ser humano le falló, pero el Señor quiso dar otra oportunidad, y la otra oportunidad era nuestro Señor Jesucristo formando su iglesia, su tabernáculo, su templo, donde Dios habitará o habita, porque Dios dice que Él está en su tabernáculo, habitando en el corazón de seres, en el corazón de la iglesia, conformada la iglesia por Cristo Jesús como cabeza y su cuerpo, la iglesia, conformada por hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo,
entonces allí, en ese tabernáculo, en ese corazón de estos seres que aman y siguen a Dios, de aquellos que son llamados hijos de Dios, entonces Dios habitando en ellos. Es por eso que aquí Pedro hablaba o pregonaba, dando este testimonio y resaltando la magnificencia y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. En el verso 6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero antes de seguir aquí en la lectura, leamos aquí en Isaías profeta el cumplimiento de esta promesa cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado. Aquí en Isaías 42. En Isaías 42, en el verso número 1. Isaías, un profeta, un siervo de Dios, que Dios usó para profetizar a todos los reyes, a muchos reyes de Israel y de Judá, al pueblo, profetizando acerca de la venida del enviado, de el ángel de Jehová, el ángel del pacto, del Salvador, del precursor. Él estaba predicando, Isaías, y nadie entendió, nadie comprendió, nadie le creyó. Pero la palabra del Señor está ahí viviente y se cumple y se está cumpliendo en nuestros días, en nuestros corazones, la manifestación de nuestro Dios. Y lo que vamos a leer aquí en 42:1 dice nuestro Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces el Señor estaba haciendo esta promesa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Señor dice, mi alma tiene contentamiento, que se cumplió con lo que nosotros acabamos de leer ahora, aquí nuevamente en Mateo, cuando la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, a él escuchad, en él creed, a él hay que seguirlo. Y por eso es que dice que los discípulos cuando escucharon estas palabras, dice que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Quién no iba a tener temor después de esta manifestación maravillosa? El verso 7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando ya ellos se les acabó, se les terminó esa visión maravillosa que estaban experimentando en esos momentos, porque para ellos fue como una visión, porque yo pienso que también ellos dejaron de ser humanos en ese momento y el Señor también los transportó a una vida espiritual para ver con ojos espirituales la grandeza del Señor. Entonces ya cuando ellos reaccionan, entonces dice que ya no vieron a nadie, solamente al Señor Jesús. El 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El Señor les dijo esto a ellos. No se sabe si ellos sí comprendieron o no comprendieron. Pero el Señor, Él se nombraba a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas
que es necesario que Elías venga primero. Nosotros ya sabemos que los escribas era ese grupo de personas, de hombres, que eran los que leían la ley y la enseñaban. Eran los escribas. Eran los encargados de escribir la ley, de enseñarla al pueblo y de leerla. Se supone que el día sábado era cuando Dios había dedicado ese día para que se congregaran y fueran al templo a alabar a Dios. Y ellos entonces le preguntaron, los escribas dicen que es necesario que venga Elías. Y Jesús respondió, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Les dijo, es cierto lo que ellos han entendido, que Elías viene primero, antes de que venga el Mesías. Y él dice, sí, eso es así. Dice, mas yo digo que Elías ya vino. Pero antes de que sigamos en esta lectura, leamos al profeta que profetizó que Dios iba a enviar a Elías antes de venir el Señor Jesucristo. Antes del Señor Jesús ser enviado a la tierra, vendría Elías. Vamos a mirar qué profeta fue el que dijo y por qué el Señor está diciendo que Elías ya vino y que no lo conoce. Vamos a mirar aquí en Malaquías 4. Está aquí atrás de Mateo. Para los que no tienen experiencia con la Biblia, atrás de Mateo está el libro de Malaquías. Y en el verso 4, pero yo quisiera leer desde el verso 1, porque es tan hermosa la lectura y es tan hermosa esa profecía dada por el profeta Malaquías. Y dice así, dice, porque he aquí, viene el día largo, ardiente como un horno, decía Malaquías en su profecía. Viene el día ardiente como un horno y ese día tenía un nombre. Ese día se estaba refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la aparición de Él en la tierra. Ese era el día ardiente como un horno. Dice, y todos los soberbios, y todos, diría yo también, los incrédulos, los duros de corazón, los necios, los desobedientes, todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es algo, un material que se quema fácilmente. Dice, aquel día que vendrá los abrazarán o se quemarán, porque dice que iban a ser todos abrazados por esas llamas, por ese fuego. Dice, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué tristeza, no les dejará ni raíz ni rama. Aquí está hablando que iban a desaparecer desde la raíz. Si desaparece la raíz, ya el árbol no va a existir más. Por lo tanto, aquí iba a desaparecer raíz y rama del mencionado pueblo santo o pueblo escogido o pueblo singular para Dios que siguiera funcionando en el mundo. Se iba a terminar esos títulos. Porque de todas maneras, Dios sí había apartado su remanente. Había apartado algunos corazones de ese árbol. Y sabía Dios que esos corazones sí iban a aceptarlo, pues entre ellos tenemos los apóstoles, por ejemplo, que aceptaron y creyeron en el Señor. Pero los demás desaparecieron o sus títulos desaparecieron.
o la presencia de Dios y la manifestación de Dios para ellos desapareció. Porque Dios siempre enviaba sus profetas y Dios siempre estaba con sus sacerdotes, guiándolos, respaldándolos en todo. Pero una vez que perdieron la bendición, ¿por qué? Por la soberbia y por la maldad, se acabó todo. Se acabaron esos títulos y esa predilección para ese pueblo. Es triste decirlo, pero es que es la realidad y la verdad. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor dio una oportunidad más al ser humano, llámese quien sea. Les dio oportunidad. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, es decir, el remanente, los que sí iban a creer y aceptar, y el remanente y también los que de ahí en adelante iban a surgir como seguidores verdaderos de nuestro Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, son ellos, nacerá el sol de justicia. Y ese sol de justicia, pues refiriéndose a Cristo Jesús, y en sus alas traerá salvación. Sí, porque empezó el evangelio de Jesucristo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Habrá felicidad, habrá alegría. Como la felicidad y la alegría que nosotros hoy experimentamos con nuestro Dios viviente. A través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Dice el 3, hollaréis a los malos. ¿Quiénes? Pues el remanente y los seguidores del evangelio. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová. El día que el Señor iba a actuar es cuando apareció el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y entonces vamos ahora sí a leer la promesa cuando el Señor dijo, pero antes que Él venga, antes que venga ese día ardiente como un horno, yo voy a enviar a alguien para que junte o una los corazones y se quite un poco de soberbia, un poco de orgullo, de altivez, de arrogancia, de incredulidad, de necedad, para que se quite un poco y este personaje, este día ardiente, no vaya a encontrar a un pueblo duro, desobediente, y entonces él tenga que destruirlo inmediatamente. Para evitar eso, entonces voy a enviar un personaje que se va a encargar de libertar y limpiar corazones y enseñar y corregir para que los corazones estén listos y preparados para cuando ese día ardiente como el horno aparezca, entonces se encuentre por lo menos algunas almas o algunos corazones dispuestos para él. Y entonces en la misericordia del Señor, al ver algunos corazones, pues él ya no iba a destruir a nadie, porque él iba a tener misericordia de aquellos que estaban allí mezclados, pero que sí disponían o dispusieron su corazón para nuestro Dios. Entre esos como ejemplo, los apóstoles. Yo pongo a los apóstoles de ejemplo porque fueron los primeros que Dios, el Señor Jesús, llamó. Entonces seguimos aquí, dice, el verso 4 dice, el Señor sigue diciendo en su profecía, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Dice, acuérdense de él. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Me gustaría que ustedes lean también, todos. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces yo vuelvo a leer. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día ardiente como fuego. Ese día es grande y terrible y se encuentra los corazones así en maldad
y en incredulidad y en necedad, entonces los va a destruir todos, porque Él es fuego que arde. Pero la misericordia es le enviar a Elías. ¿Qué es lo que iba a hacer Elías? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, y no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el Señor tuvo misericordia, dijo, yo voy a mandar a Elías porque él es el que se va a encargar de preparar los corazones. Es por eso que cuando nosotros leímos, pasamos nuevamente a Mateo 17. Cuando nosotros leímos aquí en algún capítulo de Mateo, que dice que Juan comenzó a predicar, que Juan apareció, que venía del desierto, y Juan decía, Juan el Bautista, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan hubiera podido decir, arrepentíos porque se acerca el día ardiente como fuego y va a abrazar a todos los que están haciendo maldad. Pero bueno, él no dijo eso. Él más bien le puso un poquito de suavidad a su predicación y les dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que Juan era un profeta y que el pueblo se alegró cuando lo vieron, porque vieron que era un profeta y era un personaje que se vestía diferente, con piel de animal, y que entonces él comía una comida especial también y que vino del desierto. Ese Juan era nada más y nada menos que el Elías que Dios había prometido que iba a enviar a Elías. Elías fue un profeta que hubo en la época de los reyes de Israel. Y a él era al que estaba esperando el pueblo de Israel, el pueblo judío. En la época que el Señor Jesús se manifestó, ellos estaban esperando era a ese Elías, el que ya había muerto, el que era amigo de Eliseo. Pero como el Señor en su palabra, todo lo que hizo, lo hizo con figuras, con simbolismos, con ilustraciones. Por eso vino la confusión del ser humano, porque el Señor nunca les habló literalmente, con palabras más claras, entendibles, sino que hablaba por figuras, por metáforas. Así era como el Señor en sus ilustraciones daba los mensajes y la gente quedaba sin entender. Por supuesto que estaban esperando que el profeta Elías resucitara y viniera a predicar, pero fue Juan el Bautista, él era ese Elías. Entonces, por eso nosotros aquí en el 17:11, cuando le preguntaron los apóstoles, Señor, dicen los escribas que es necesario que Elías venga. Y él dijo, sí, a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero os digo, en el 12, es el importante, dice más, os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Qué sucedió con Juan? Nosotros seguramente leímos un poquito aquí en Mateo, cuando dice que Juan lo encarcelaron, lo llevaron a la cárcel y que luego Herodes, la hija de, la esposa de Herodes, que pidió y le dijo a la hija que pidiera la cabeza de Juan, creo, que pidiera la cabeza de Juan el Bautista que estaba allá en la cárcel. Y entonces pues a él ¿cómo se dice? Lo decapitaron, ¿no? Lo decapitaron y le quitaron la cabeza y se la llevaron allá al rey para complacer a esa mujer mala. Y el Señor Jesucristo se enteró de ese suceso, de ese acontecimiento. Pero el Señor sabía que eso era lo que iba a suceder. Y por eso aquí el Señor dice, yo les digo que ya Elías vino y ustedes no lo conocieron, pero sí hicieron todo lo que quisieron con él, le dieron muerte.
Y aquí en el 13 entonces dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos ya lo comprendieron. Y nosotros vemos que se cumplió la palabra profética de nuestro Dios, de lo que profetizó Isaías, de lo que profetizó aquí Malaquías, del testimonio que dio Pedro. Nosotros vemos aquí la veracidad del cumplimiento de esta palabra de mi Dios, que no miente y que no nos engaña nuestro Dios. Y que por la presencia del Espíritu Santo y los dones que Dios nos ha dado, nosotros sabemos y conocemos que Dios sí existe y que Dios vive. Y que Dios es un ser sobrenatural que hay que adorarlo y honrarlo en espíritu. En espíritu hay que adorar a nuestro Dios, honrarlo en espíritu. Y respetar sus enseñanzas, sus ordenanzas. Él nos dio la orden, nos enseñó que tenemos que creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros debemos creer sin cuestionar, sin decirle, pero explíqueme ese misterio porque yo no entiendo. No, nosotros no vamos a cuestionar, sino a aceptar y a creer. Tú lo dices, Señor, tú lo has dicho, así será. No entiendo, no me preocupo por no entender. Creo, Señor, en tu palabra, en tu mandato, en tu orden, en lo que tú enseñas, mi Señor. Eso, creemos en Él. Entonces, no cuestionar tanto como la gente, algunos en el mundo que se creen muy sabios y muy filósofos y quieren a todo encontrarle el porqué de algo. Encontrar una razón y encontrar un principio y bueno, hacer una teoría. Nosotros no estamos para eso. Dios no nos ha mandado a hacer eso, sino dice, solo crea y no pregunte, y no investigue, no pregunte, no cuestione, crea solamente. Y eso es lo que hacemos. Entonces nuestro Dios vive, Él es un Dios que existe, que hay que venerarlo y honrarlo, que basta nosotros con cerrar nuestros ojos. Si queremos arrodillarnos y si podemos hacerlo, pues lo hacemos. Leemos un salmo, una porción de la Biblia que es palabra de Dios y cerramos nuestros ojos e invocamos a ese Dios en espíritu y en verdad. Él es espíritu y así que Él busca que sus adoradores le busquen en espíritu. Entonces, acá cuando ya los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista, dirían ellos, gracias Señor, porque entendemos la palabra, vemos los escritos cumplidos, las profecías cumplidas. Qué hermoso es. Y nosotros aquí, la iglesia, los hermanos y las hermanas que ya llevan sus años en la congregación, que han disfrutado todo esto, que ya todo esto lo saben de memoria, porque todos estos versos que estoy leyendo ya lo saben de memoria, y se deleitan, y ellos están felices y somos felices hoy de ver el cumplimiento de toda esta lectura, de todos estos hechos o acontecimientos que pasaron. Y qué felicidad nos da porque hoy el Señor se sigue manifestando en nuestras vidas también. Y hoy también Él le da visiones a la gente, le da sueños maravillosos, a uno les muestra la vida eterna, porque eso hace el Señor a muchas personas. Les ha mostrado la vida eterna, les ha mostrado el camino, cómo es el más allá. A otro les ha mostrado el infierno también, el fuego que arde, que abraza y quema, destruye. Y el Señor de una u otra manera siempre a la gente les está mostrando sus caminos y los está conquistando para que la gente crea en Dios, para que la gente crea que sí existe un mundo más allá y que eso es una eternidad. Entonces nosotros estamos aquí felices disfrutando de esta lectura porque hemos disfrutado de nuestro Dios. Y yo quiero que todos ustedes, las personas por primera vez, los recientes, disfruten también lo que nosotros estamos disfrutando con el Señor. Y que ustedes también se regocijen, conozcan a Dios
y le hablen a sus familias, a sus amistades y parientes de Dios. Lea la Biblia. Es la mejor solución para cuando usted tenga dificultades, problemas, cuando usted tenga un momento difícil en la vida. Abra la Biblia, lea, ore, cierre sus ojos, háblele a Dios que Él está ahí cerca y lo va a oír. Gracias a nuestro Dios por ello. Seguimos aquí, entonces aquí ya en el verso 14 hay ya otro acontecimiento hermoso. Dice que cuando llegaron al gentío, porque ellos ya se regresaron del monte, parece que se regresaron del monte, y cuando ya llegaron donde estaba el gentío esperándolos, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Porque se ve que en la ley de Moisés había enseñado que había pues en ese tiempo también personas que eran atadas y perseguidas por espíritus malos. Y pues según enseña, dice que llevaban al sacerdote y estaban también los levitas, que ellos también ministraban. Ellos ministraban en la parte espiritual al pueblo y los sacerdotes en el templo. Entonces llevaban a estas personas para quitarle esos espíritus. Pero parece que estas personas, ellos tenían que hacer ayuno y pedirle a Dios respaldo para que se realizara el milagro. Por eso ellos dice aquí el hombre dice que él llegó y como el Señor no estaba, sino los discípulos, entonces él dijo a los discípulos que por favor libertaran a su hijo porque era poseído por esos espíritus malos. Y el Señor se da cuenta sobre la incredulidad, sobre la forma como ellos habían echado al olvido lo que había que hacer, la misericordia que había que tener con los seres que sufrían. Porque en ese tiempo también se oraba por los enfermos. La gente iba donde el sacerdote, llevaban ofrenda y el sacerdote oraba y pedía sanidad, y pedía liberación. Así que el Señor entonces dice, acá dice que el Señor, como vio que ni los discípulos pudieron, no se sabe si es que ellos no tenían fe, no tenían como la fe suficiente, o les dio temor, o les dio miedo, o no se sintieron incapaces. No se sabe qué fue lo que pasó. Pero dice aquí, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Ellos no tuvieron la seguridad, la convicción necesaria en ese momento para hacer este trabajo. Les dio temor, les dio miedo. Les dio, a lo mejor vieron al muchacho y les dio fue miedo del espíritu que estaba allí en él, que a veces son bien agresivos y produce miedo. Pero cuando Dios está con la persona y Dios ha hecho las promesas a sus hijos, les hace promesa de que les va a dar ese don o esa facultad o ese poder de reprender espíritus malos, y que los espíritus malos tienen que salir porque el Señor es el que les da la orden de salir. Entonces se creó en ellos como un miedo, un temor, una inseguridad. Y por eso el Señor les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero como no había la fe, pues era imposible ir a hacer que un monte se trasladara de un lugar a otro. Sin embargo, el Señor les dijo a ellos, en el verso 21 les dijo, pero este género, es decir, esta clase de demonio, del lunático, al parecer que el lunático, bueno, hoy en día no sabemos cómo se le puede llamar, cuál término darle a esta persona, porque pues ya hoy, pues nosotros no estamos trabajando con la luna, ni estamos siguiendo a la luna para hacer las cosas. Entonces solamente estamos confiando en el poder de Dios y confiando en los dones que el Señor nos dio a cada uno. Y de acuerdo a los dones, el Señor dice, bueno, yo a ti te voy a dar el poder o el don para echar brujerías, hechicerías, para echar demonios. Y nada más, entonces nosotros ya no nos preocupamos si la persona que tiene el espíritu malo es lunático o no es lunático. Ya no miramos estas cosas, pero bueno, en ese tiempo esto lo hacían. Era como una costumbre, como tradiciones también que ellos tenían. Y el Señor entonces dice, esta generación de estos espíritus malos, de estos lunáticos, dice, este género no sale del ser humano, sino con oración y ayuno. Pero ¿para quiénes era la oración y el ayuno? Pues para los judíos, para el pueblo de Israel, porque se supone que en ese tiempo el Señor les estaba predicando y enseñándoles la ley a los judíos. Entonces les estaba diciendo, ustedes se les olvidó, ustedes olvidaron las ordenanzas de Moisés, todo lo que Moisés enseñó, lo han echado al olvido, no lo practican. Este género de demonios lunáticos sale es con oración y ayuno. Ustedes lo que tenían era que orar y ayunar para que Dios les diera poder, facultad para sacar estos espíritus malos. Pero les cuento que hoy en día en el Evangelio del Señor Jesucristo, pues no es necesario esto. Esto era para los judíos en ese tiempo porque el Señor estaba enseñándoles la ley también. Y por eso les decía, con oración y ayuno, cosa que ustedes no lo han hecho. Pero hoy en el Evangelio, cuando el Señor hizo esa maravillosa promesa de dar los dones espirituales, dijo, tendrán los dones espirituales, que esa promesa la encontramos en Joel capítulo 2, 28, si no estoy equivocada, donde hace Dios una promesa, dice, y al futuro, cuando el evangelio se comience a predicar, entonces vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán sueños, bueno, y todos van a recibir el Espíritu Santo y todos van a tener los dones espirituales. Y ahí ya no necesitan que estén en ayuno y oración, sino necesitan es que lleven una vida recta, una vida sin pecado. Que la gente ya no peque, que se aparten del pecado, porque al convertirse en el Evangelio, el Señor les transforma su vida y les quita esa tendencia pecaminosa que hay en la carne, y entonces ya nadie va a estar pecando. Los hijos de Dios, estoy hablando, los verdaderos seguidores del Evangelio. Entonces dice, les daré esos dones, y como ya no están practicando el pecado, van a tener los dones espirituales, pues ya no necesitarán ayunar, ni hacer oraciones extensas para ir a orar por el lunático, por el que tiene muchos espíritus malos, mucha brujería y hechizos. Ya lo único que pueden hacer es ir a imponer manos o reprender, hablarle al demonio y reprenderlo, porque Dios da esos dones. Entonces, qué fácil. Qué fácil en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estos dones maravillosos. Muy fácil. En ese tiempo había que sacrificarse con el ayuno y muchas oraciones. Y luego en el Evangelio tenemos los dones. Y nosotros hemos visto el cumplimiento de esas promesas del Señor. Hemos visto en muchos hermanos, en miles de hermanos y hermanas en la iglesia, con sus dones espirituales que Dios los ha usado, Dios ha facultado para libertar, para quitar brujerías, hechizos,
para quitar a espíritus inmundos de las personas. Eso lo hemos visto, lo hemos vivido, gloria a nuestro Dios. Por eso Dios existe y Dios vive. Y por eso Dios habla al hombre hoy. Gloria al Señor. Así que este género no sale sino con oración y ayuno, les enseñó a ellos como judíos. Pero el Señor no les dijo, no se preocupe, que después de que yo me vaya, viene el Espíritu Santo y ya ustedes van a tener poder. Luego en el 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí ya el Señor les estaba hablando a ellos de que el Señor iba a ser muerto, entregado, muerto, que le iban a quitar la vida, pero que también iba a resucitar en el tercer día. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, un impuesto que estaban cobrando. Es un impuesto según Éxodo 30, 13, 38, un impuesto que el Señor había ordenado en la ley de Moisés que había que pagar. Entonces aquí dice que los que cobraban ese impuesto, esas dracmas, le dijeron, vuestro maestro no paga el impuesto. Vuestro maestro no paga esas 2 dracmas que hay que pagar. Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Le dice a Pedro, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro dijo, de los extraños. Jesús dijo, ¿luego los hijos están exentos? ¿Vio el Señor injusticia? ¿Vio el Señor que aquí estaban cobrándole a los desamparados, a los desvalidos, a la gente, no, que no tenían voz ni voto ni ninguna autoridad y se aprovechaban de esas circunstancias? Y ellos, en cambio, sí no estaban cumpliendo con esos deberes de pagar esos impuestos, pero sí obligaban al mísero, al que no podía, sí lo obligaban a pagar ese impuesto. Esa era la injusticia que veía el Señor en ese entonces ahí entre la gente. Y por eso él enseñaba y por eso él estaba enseñando a todos que fueran correctos, justos, que fueran equitativos, que fueran leales, honestos, misericordiosos también. Bien, entonces aquí el Señor le dice a Pedro, entonces los hijos ellos sí no tienen que pagar. Sin embargo, le dice el Señor, sin embargo, para que no se ofendan, de que yo no les pago, para que ellos no se ofendan, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Una moneda que corresponde a 4 dracmas, dinero en ese tiempo. El milagro que hizo el Señor. Bueno, ya esos milagros sí al Señor no le vamos a decir nosotros, ay Señora, ayúdanos para hacer esta clase de milagros. Nos toca decir, bueno, no, tenemos que trabajar porque el Señor dijo hay que trabajar. Y entonces ya, pero el Señor lo hizo así, porque su trabajo de él era de predicando, dando las buenas nuevas, aliento, felicidad y vida a los seres, a la gente, al desvalido. El Señor estaba allí, entonces pues él no estaba haciendo otro trabajo físico, pues le tocó el Señor hacer el milagro para pagar el impuesto. Qué hermoso es, y la gente que lee esto dice, ay, tan bonito todo lo que pasó. No, qué bonito lo que pasó. Qué milagros tan bonitos. Todo se quedó en la historia. No, todo se quedó ahí escrito en la Biblia. No, hermanos, no. Hoy en día, el Señor también hará y hace milagros grandes. El Señor dijo, hizo la promesa. El Señor hizo la promesa. El Señor Jesucristo hizo la promesa y dijo que después de él, sus seguidores estarían haciendo cosas mayores que las que el Señor Jesucristo había hecho cuando estuvo en la tierra. Entonces el Señor dijo,
harán cosas mayores de las que yo he hecho. Esa es la promesa. Y nosotros sabemos que es verdad, porque el Señor ha hecho tantos milagros. Bueno, pues yo no he visto todavía el milagro de lo del pez que encuentre pues la moneda, que se haya tragado un dinero. Pero sí he visto otros milagros poderosos, grandes y maravillosos, que el Señor ha hecho en las vidas de todos nosotros, de mucha gente, en muchos lugares del mundo, que se salen de las manos y del poder humano y de la lógica. También se sale de la lógica. Pero Dios hace tantas maravillas y tantas cosas. Usted está llamado para participar de todas estas bendiciones de Dios. Busque a Dios en espíritu y en verdad. Ámelo con todo su corazón y apártese del mal. Y pídale a Dios que le ayude, porque Dios le va a ayudar. Así que vamos a estar orando a nuestro Dios y pidiéndole al Señor sanidad y liberación, porque el Señor también ha hecho esas promesas. Él ha dicho que nosotros hagamos una oración, que todos oremos, que nuestro corazón esté dispuesto para Él, creyendo y confiando en Él. Y que en esa oración el Señor va a estar haciendo milagros, va a estar sanando, va a estar quitando espíritus, demonios, va a estar quitando enfermedades incurables. Esa es una promesa, creámosle. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios verdadero, Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, de Moisés, Dios que usó al profeta Malaquías, al profeta Elías, a Isaías, a todos aquellos profetas, los siervos del Señor, y los usó para hablar, para profetizar y para decir tantas maravillas que el Señor estaría haciendo día tras día para el futuro. Estamos ya viviendo ese futuro y aún falta mucho futuro, muchas palabras y promesas que se cumplan. Gracias, Señor. Para ti no hay nada imposible. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, las alabanzas para nuestro Dios. Gracias, Señor. Extiende tu mano sanadora sobre las personas que están enfermas. Hay diversas enfermedades, Señor. Quita las enfermedades. Mira a aquellos que te claman, que te piden en oración. Liberta también, Señor, a estas personas que han sido atados y víctimas de brujerías y hechicerías. Liberta y reprende estas maldiciones, Señor. Todas las enfermedades psíquicas, enfermedades mentales, espirituales, enfermedades físicas del cuerpo. Quita, Señor, sana, liberta, limpia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti, te alabamos, Señor. La honra y la gloria para ti. Todo te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra para el Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Rey que vive para siempre. Bendito el Señor. Despiértate, Sión, levanta una tienda y coloca en ella el arca de Dios. Alaba y bendice y danza a Jehová, que Dios ha llegado, que Dios ha llegado muy cerca de ti. Despiértate, Sión, levanta una tienda y coloca en ella el arca de Dios. Alaba y bendice y danza a Jehová, que Dios ha llegado, que Dios ha llegado muy cerca de ti. Bendito el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor. Gracias, hermanos, hermanas. Mi Dios les bendiga a todos.
Para los niños el besito y ustedes un fuerte abrazo. El Señor me les bendiga a todos. No olviden ir a la congregación. Gracias a ustedes también. El Señor les bendiga.